enfermera, enfermera con 10 años de experiencia en el primer nivel de atención. Actualmente estoy en la fase de sustentación de la maestría Gestión en Salud, con experiencia también en telemedicina y telesalud, ya que hace unos meses estuve participando en la estrategia HACU de la línea 113 del Ministerio de Salud. Bien, voy a mencionarles ahora el tema a tratar. Son dos temas muy importantes para ustedes que están a punto de realizar su CERUM. Entonces presten mucha atención porque son temas importantísimos para su desenvolvimiento. A continuación les voy a transmitir, les voy a compartir la pantalla. Como les mencionaba, el tema de hoy, uno de ellos es la crisis convulsiva y epilepsia. Tema muy importante también durante el desenvolvimiento de nuestro periodo de CERUM. Primero vamos a partir por la introducción. Como bien sabemos, tenemos algún tipo de conocimiento por nuestro pregrado, sabemos que la convulsión es la manifestación clínica de descarga normal. Este es a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Pero también es importante que ustedes tengan en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, una convulsión se presenta hasta en el 10% de las personas de todo el mundo a lo largo de su vida. Pero aquí hay otros factores que hay que considerar. Cuando hablamos de diagnóstico de epilepsia, es importante que ustedes sepan que es del 3% de las consultas en pediatría. Ahora, muchas veces mencionamos paciente epiléptico, cuando no se ha hecho de repente un diagnóstico adecuado, cuando no se trata solo de una convulsión. Ahora se va a ver la diferencia entre convulsión y epilepsia. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, para hacer un buen diagnóstico y no solo hablar en general para toda persona que tiene una convulsión, ya que es un paciente epiléptico. También es importante que sepan que en muchas ocasiones se presentan casos, es muy común, casos de lactantes con episodios febriles o por temperatura o fiebre muy alta. Otro aspecto a considerar es la definición de convulsión. Esta es una descarga brusca excesiva de un grupo neuronal del cerebro. También produce un estallido paroxístico de actividad eléctrica dentro del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos propiamente de las manifestaciones, tenemos aquí algunas imágenes que nos dan una idea. Movimiento de los ojos, contracción violenta de la musculatura que determina los movimientos irregulares localizados en uno o varios grupos y que puede ser inclusive estos movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas. Tengamos en cuenta que también puede haber una pérdida de conciencia. Entonces, estos son o estas son las manifestaciones comunes de una convulsión. En cuanto a la clasificación, son convulsiones parciales y las convulsiones generalizadas. Las parciales se clasifican a su vez en simples, complejas, secundarias a generalidades. Y en cuanto a las convulsiones generalizadas, pueden ser ausencias tónicas, clónicas, miclónicas, tónico-clónicas, atónicas y febriles. Voy a mencionarles ahora cada una de ellas para que tengan un concepto en resumen y lo básico que ustedes deben conocer. En cuanto a las convulsiones parciales, si hablamos de las simples, estas, o también llamadas, en este caso, que son las convulsiones parciales o faciales o focales, una de ellas, como les decía, es la simple. Bueno, en este caso, hay que tener en cuenta
que hay conservación de la conciencia, previa aurora que advierte de una convulsión. Duran de segundos a minutos. Entonces, en esta convulsión parcial simple, aparte de presentarse que hay una conservación, es decir, no se pierde la conciencia, algo que también tienen que tener en cuenta en este tipo es que altera brevemente el habla. Entonces, con eso ya ustedes podrían identificarlo. Se afecta el habla, el movimiento, la visión, el oído, el sentido del gusto en una persona, pero no afecta su nivel de conciencia. Es lo básico que ustedes deben tener en cuenta para reconocerla. Y bueno, que dura de segundos a minutos, o sea, es breve. Otra de las convulsiones parciales es la compleja. Como su mismo nombre lo dice, tiene un tipo de grado superior al simple, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre ellas, que sería que aquí sí hay una alteración de la conciencia, es difícil valorar la alteración conductual, eso lo hace ya un médico, un pediatra, tiene que hacerlo, y bueno, la duración puede ser de 60 a 90 segundos. Hay que tener en cuenta que en este tipo de crisis se altera el nivel de conciencia, pero también se queda esa persona se queda como que en una mirada fija en el espacio, o sea, se ve a la persona con la mirada fija, sin prestar atención a su entorno, es como que estuviese su mente extraviada, pierde en ese momento la conciencia. Podría notar, inclusive esta persona que está manifestando este tipo de convulsión parcial, notar como que hay un extraño olor, un sabor extraño. Entonces, la persona que ya tiene o ya ha tenido este tipo de convulsión, si volviera a presentarla, entonces ya va a sentir ese olor o ese sabor extraño que le estaría haciendo para que esa persona identifique que ya está próxima a esta convulsión compleja. Otra de este tipo son secundaria a generalidades o generalizadas. Bueno, en este tipo de convulsión parcial se caracteriza porque tiene una progresión a crisis tónico-clónica bilateral. Por tanto, en este tipo de convulsiones comienzan como los tipos de crisis focales, o sea, inicia como una focal, empieza como una simple, pero luego se extiende y se generaliza al resto del cerebro. En este caso, esto lleva a convulsiones tónico-clónicas, por eso se denomina de esta forma también, que pueden denominarse de esta manera, en la que los músculos de la persona se ponen rígidos y se sacuden. Entonces, muy importante que sepamos que aquí inicia como una simple, luego avanza, se generaliza a todo el cerebro y luego ya pues empieza a tener esas crisis tónico-clónicas que justamente es lo que produce esa rigidez y ese sacudir los brazos y piernas. Entonces se caracteriza de esa manera. Aquí tenemos los tres tipos de convulsiones parciales. En cuanto a las convulsiones generalizadas, aquí es importante que ustedes también consideren las diferencias. Una de ellas es la ausencia, así se llama, convulsión generalizada ausente o llamada también de ausencia. Bueno, aquí se presenta una breve alteración de la conciencia, más o menos de un tiempo de 20 segundos, un mínimo automatismo se da por estimulación y el inicio es en la niñez o en la adolescencia. En este caso, en este tipo de convulsión generalizada, lo que tenemos que tener en cuenta es que también se conoce como epilepsia menor o de niños y se caracteriza por episodios de mirada fija también en el espacio, como perdida su mirada, y movimientos corporales sutiles, como por ejemplo un parpadeo de los ojos, un parpadeo. A menudo, bueno, en este caso es importante también que sepan que es de corta duración. En el caso de las tónicas, es de extensión, más prolongado, y de un inicio súbito, puede durar varios segundos y provoca apnea, o sea, como que en el momento hay periodos de que la persona, en este caso puede ser un niño, una persona, deja de respirar y cianosis. Y ya sabemos que la coloración azulada del labio, de la mucosa, ¿no? También puede presentar cianosis. Entonces, en este caso, cuando hablamos también de crisis tónica, algo que tienen que saber es que
causa rigidez muscular, afectando generalmente la espalda, brazos y piernas, y puede provocar la pérdida del conocimiento, inclusive hasta caídas. En el caso de las convulsiones generalizadas clónicas, esta se caracteriza por movimientos rítmicos y rápidos, focales y que son generalizados, con o sin compromiso de la conciencia. Algo que también resalto de este tipo de convulsión generalizada es que se asocia con movimientos musculares espasmódicos, repetidos y generalmente que afectan el cuello, la cara y las extremidades. Muchos de ellos, como ustedes pueden ver, tienen esos movimientos, pero algo que sobresale en las clónicas es que se ve muy característico esos movimientos en las extremidades superiores e inferiores de ambos lados del cuerpo. En el caso de, vamos a ver otro tipo de convulsión generalizada, que es la mioclónica, no siempre de origen epiléptico, o sea, no siempre es de ese origen, sin alteración de conciencia, movimientos arrítmicos cortos y rápidos, cese espontáneo, y bueno, en este caso, pues se caracteriza por, también pueden presentarse aquí convulsiones clónicas. Algo que también quiero resaltar acerca de las mioclónicas es que a menudo no hay pérdida del conocimiento y son sacudidas de brazos y piernas. Por eso hablábamos de convulsión clónica. También hay en este caso. Ahora, cuando hablamos de las crisis tónico-clónicas o crisis convulsivas de este tipo, es llamada también el gran mal y presenta confusión post-ictal. Ahora le voy a explicar qué significa esto. Presenta hipertonía, o sea, un aumento del tono muscular y movimientos clónicos. Otra vez se presentan esos movimientos en las extremidades. Palidez, cianosis, incontinencia, y puede durar de 2 a 5 minutos aproximadamente. Ya hablamos de 5 minutos, entonces ya es más tiempo. En este caso también es importante que sepan que también son aquellas, las tónico-clónicas, que producen esa confusión postictal. Quiere decir que se da después de una convulsión mayor y que sigue de un periodo de desorientación. O sea, se da esa convulsión mayor que dura mucho tiempo, en este caso 5 minutos, de 2 a 5, y luego ya empieza el periodo de desorientación. La persona queda desorientada totalmente, no recuerda lo que ha sucedido. Entonces, es una característica y se considera que es la crisis más intensa, por eso se le dice el gran mal, y puede inclusive causar abrupta pérdida del conocimiento. Se caracteriza por mucha rigidez y sacudidas del cuerpo. Entonces, por eso se denomina de esta forma. En cuanto a la convulsión generalizada atónica, en el paciente, se presenta en un paciente neurológico, también se manifiesta con laxitud y disminución del tono muscular o hipotonía. También es importante que sepan que en este tipo es característica que se le llame también convulsiones de caída. ¿Por qué? Porque causan pérdida del control muscular. Entonces, mientras se produce la convulsión y hay esa pérdida del control muscular, lo que puede provocar a su vez un colapso repentino y por lo tanto caídas y lesiones o heridas. Esa es una característica de esta convulsión generalizada tónica. Continuando, cuando les hablo de la convulsión febril, en este caso son de 3 tipos, como dice aquí, la simple, compleja y la sintomática. Algo que quiero resaltar, algo que quiero que ustedes tengan en cuenta, cuando hablamos de convulsiones febriles, son muy comunes en lactantes y en menores de 5 años. Si hablamos de la febril simple, en este caso, se presenta en ella desde los 6 meses a 5 años. La temperatura es de mayor de 38.5 rectal. Frecuentemente cuando tienen esta temperatura los niños manifiestan esta convulsión febril simple y puede durar menos de 15 minutos. Es única y generalizada. Se manifiesta en todo el cuerpo. No es causada o originada por una meningitis encefalitis. En el caso de la convulsión febril compleja, que es similar a la simple, pero se caracteriza porque dura de más de 15 minutos. Es una convulsión focal y a la vez se producen varias convulsiones próximas.
En cuanto a las sintomáticas, bueno, esta se caracteriza por ser una convulsión febril simple también, pero una de las principales características de esta sintomática es que se da una antelación neurológica preexistente. O sea, puede tener enfermedades neurológicas que conlleven a esta. Bueno, en este caso tienen que ser diagnosticadas por un pediatra. Ahora, propiamente, si hablamos ya de la fisiopatología, es importante que tengamos en cuenta esto porque si no conocemos cómo es la patología, cómo se produce esta convulsión desde nuestro sistema, entonces no podemos comprender cuál es su desarrollo en diferentes tipos de convulsión. Generalmente, si hablamos de esta fisiopatología, lo que se puede decir es que la convulsión es la consecuencia de un desequilibrio entre el umbral de excitación e inhibición dentro del sistema nervioso central. Asimismo, es la crisis convulsiva, que presenta dos fases. El inicio de la crisis, que es una convulsiva, que se presenta, que es una crisis caracterizada por descargas de acción de un grupo de neuronas. Por eso hablábamos de un umbral de excitabilidad, excitación neuronal. Luego ya se va a producir una despolarización neuronal, que es la propagación que tiene relación con las corrientes sodio, potasio y calcio, lo que ya es común entre las células. Entonces, esto se produce dentro y fuera de las neuronas. Luego de esta despolarización, también se produce la liberación, activación de la CRAA, que es la excitación o liberación del sistema reticular activador ascendente. Entonces, por tanto, estas anomalías del sistema reticular se denomina la hiperexcitabilidad neuronal. Seguido a esto, se ocasiona el defecto de fosfato de piroxidasa o peroxina, disminuyendo justamente esos receptores. En unos receptores muy conocidos como quimioglobulíticos inotrópicos. Son unos receptores en el cerebro que se ven afectados, pero para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta, son los GABA, conocidos como el GABA. Entonces, esto, a su vez, como digo, seguido a esto, se ocasiona el defecto de estos fosfatos. Produce ese defecto. Entonces, al producirse en esta área el defecto de este fosfato producido durante la síntesis o biosíntesis de la neurona, conlleva esa disminución de la formación del GABA. Posteriormente, cuando ya pasa todo el proceso de convulsión, pues la acción vuelve a un potencial de reposo. Es decir, termina y entonces nuevamente ya la persona, pues la excitabilidad vuelve al estado de reposo. Las neuronas ya no están excitadas y disminuye la convulsión. Entonces imagínense toda la alteración metabólica de sodio, potasio y calcio, todo de calcio, todo lo que se produce por una convulsión. Por eso que hablamos que se da una excitabilidad de las neuronas. Algo que también tenemos que tener en cuenta y principalmente para que sepamos a qué se debe este tipo de convulsiones, es que ustedes tengan en cuenta, hay que recalcar que las convulsiones suceden cuando un área del cerebro comienza a despolarizarse de manera normal. Ahora vamos a ver cuáles son las etiologías, por qué se produce esa despolarización de manera normal de las neuronas que conlleva esa convulsión. Bien. Pasando a la etiopatogenia. Bueno, si hablamos de la fisiopatología, también tenemos que ver a qué se debe, cuál es la etiología de esta enfermedad, de la convulsión. En el caso puede suceder por hemorragias craneanas, por tromboembolias, lesiones ocupantes del espacio del cerebro, por un trauma, es decir, un golpe, intoxicaciones por el consumo de algún medicamento que ha producido eso en el sistema nervioso, alteraciones metabólicas o electrolíticas, o también por alguna infección dentro del cerebro. Algo que también tenemos que tener en cuenta, ya que hemos mencionado las convulsiones, como les decía, hay una diferencia notable entre convulsión y epilepsia. Si hablamos de la epilepsia, esta es una condición neurológica caracterizada por crisis de epilepsia, recurrentes y no provocadas por desencadenantes inmediatos identificables.
Bien, entonces ya ustedes van a ver de los dos conceptos, van a poder ver las diferencias y van a discernir cuáles son entre ellas. Aquí mencionándoles, continuando con el concepto de epilepsia, también en el estatus epiléptico tiene una duración de 30 minutos y o series de convulsiones, ¿ya? No, o sea, puede tener eso sin recuperación de conciencia. En este caso, se destruyen las neuronas. ¿Cuándo pasa de ese tiempo? Hay que tener mucho cuidado, por eso ante a un episodio, un estatus epiléptico, hay que saber manejarlo apropiadamente. Es muy diferente a una convulsión que puede ser un momento repentino y cesa en unos minutos, pero la epilepsia si continúa por mucho tiempo y no se sabe manejar, y con el tratamiento adecuado puede ocasionar destrucción de las neuronas y, ¿por qué no?, secuelas a pronto o largo plazo. Ahí les he dejado en las diapositivas en las referencias, tanto en cada diapositiva como al final, para que ustedes puedan releer esta información y saber cuáles son las fuentes bibliográficas. Bien. En cuanto a la epidemiología, es importante que sepamos que esto pues es una enfermedad a nivel mundial, prevalece en todos los países del mundo. No podemos decir que solo en los países en desarrollo o de repente, y no en muchos casos o en gran cantidad en los de desarrollo. En realidad existen variaciones por cada país. Si hablamos de la incidencia mundial, es de 50 en 100.000 habitantes. Entonces, en cuanto a la epilepsia activa a nivel mundial es de 5 a 10 casos por 10.000. Y la incidencia en Chile es de 114 por 10.000 al año. En el caso del Perú, obtuve información muy relevante acerca de este caso, que estima que la prevalencia de epilepsia es de 11.9 a 32.1 por cada 1.000 personas. Aquí también les dejo las fuentes para que ustedes puedan revisarlo. Clasificación. Es importante que también sepamos clasificarlas en el caso de las epilepsias. Puede deberse a, tenemos una clasificación muy precisa como es genética, metabólica, estructural y de origen desconocido. Si hablamos de una clasificación de origen genético, pues la epilepsia es el efecto directo de una alteración, bueno, como dice aquí, genética, y la crisis son el síntoma central de la enfermedad. Metabólico estructural, como dice aquí, el mismo nombre lo menciona, causada por una enfermedad estructural o metabólica que afecta el cerebro. Y el desconocido, pues la causa es justamente de etiología desconocida y puede ser causada por alteraciones genéticas, estructurales, o sea, una mezcla de todo. Inclusive he leído algunos artículos científicos que también algunas personas se adelanta, está más propenso a presentar la epilepsia, porque ya la persona tiene sus crisis epilépticas o estatus epiléptico, pero cuando está bajo estrés, esto es más continuo. Entonces también el estrés puede influir de alguna manera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores inductores de crisis epiléptica mencionan factores endógenos y exógenos. Como bien sabemos, por teoría, los endógenos, pues como les decía, el estrés, la fatiga, las infecciones, el ciclo menstrual, el sueño, algún origen metabólico, el despertar súbito, hiperventilación. Bueno, esos son los factores inductores, los que pueden poner en riesgo que la persona presente la crisis epiléptica más frecuente, a pesar de que esté con un tratamiento. Por eso es muy importante que las personas estén bajo una evaluación psicológica y psiquiátrica también, claro, ya sea por el tratamiento, por el neurólogo, pero también por especialistas, porque si la persona no sabe llevar su vida con esta enfermedad que es de por vida, entonces el estrés a diferentes momentos, cambios, ya sea porque diferentes decisiones que tiene que tomar en la vida causan estrés al ser humano, entonces eso a su vez puede ocasionar unas mayores complicaciones en cuanto a las crisis epilépticas. Exógenos, bueno, está pues privación del sueño, alcohol, drogas, si consume algún tipo de droga, ayuno, luz intermitente, ejercicio físico, incumplimiento del tratamiento. Bueno, esos factores prueban que la accesibilidad
a la ictogénesis las influencias exógenas. Claro, es decir, si una persona pues manifiesta factores inductores endógenos, pues lógicamente también los exógenos son los que pueden conllevar un factor de riesgo a que pueda influenciar en la aparición de estos. ¿Cuáles son las complicaciones? Está algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, es la hipertensión intracraneana, la insuficiencia respiratoria aguda, está también las asociadas a medicamentos. Muy importante es que tengamos en cuenta que muchas veces algunos medicamentos nos ocasionan ese problema. Si no es tratado por un médico apropiadamente o se automedica esa persona, puede presentar una serie de reacciones como, ¿por qué no? Podría ser hasta inclusive una convulsión. Entonces, si no es tratado a tiempo, definitivamente esta persona puede tener esa reacción adversa. Hipertermia, aumento de la temperatura corporal, broncoaspiración, arritmias cardíacas, insuficiencia renal y hepática. Cuando hablamos del rhabdomiólisis, es un término quizás no muy conocido, pero importante que lo consideremos también dentro de las complicaciones, que es la descomposición de los músculos dañados que causa la liberación del contenido de estas células afectadas, de las células de este músculo que está dañado, en la sangre. Mire, qué terrible, ¿no? Entonces, cuando se produce esto, esta liberación del contenido muscular en la sangre, pues lógicamente va a dañar a los órganos. Vamos a continuar con los signos y síntomas, posibles hallazgos en la valoración. Bueno, entre los signos y síntomas más comunes está el compromiso brusco de la conciencia, que en la mayoría de ellos se produce, algunos que son los simples, pues de repente no, pero según lo que les he explicado, en su mayoría se produce este tipo de compromiso. Contracción tónico-clónica, conducta automática, secreción bronquial, aumento de estas secreciones, hipertensión arterial, agitación psicomotora, pues todo, pues las funciones psicomotoras se ven afectadas, se ve un aumento, agitación de ellas, hipotonía, disminución del tono muscular, taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca. También hay una midriasis que es, bueno, a nivel ocular, una amnesia, pérdida de momentos, episodios, se olvida, bueno, siente como que pierde momentos del recuerdo, o que no sucedió lo que han vivido en ese momento de la convulsión, dolor de cabeza, dificultad para respirar, que es la disnea, y el trimus, que es un problema que consiste en la contracción de los músculos masticadores, los que están en la mandíbula. Eso también puede ser ocasionado. Es trismus, aquí lo hemos puesto trimus, es trismus. Ha habido un error ahí, momento del tipeo. Bien. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? ¿Cómo diagnosticamos la convulsión o la epilepsia? Que son, si bien tienen algún tipo de relación, no son lo mismo. Hay que diferenciarlo. Entonces, el diagnóstico principalmente se da a través del nitrógeno ureico sanguíneo, creatinemia, glicemia, calcemia, electrolitos plasmáticos, hemograma, niveles plasmáticos de fármaco, creatinemia, proteínas totales, gases venosos o arteriales y pruebas hepáticas. En general, estas pruebas de diagnóstico son utilizadas generalmente para casos de epilepsia, porque son muy repetidos. Si hablamos de un episodio convulsivo, más adelante vamos a ver los casos clínicos, en los casos febriles, que son simples, pues no es necesario hacer toda esta gama de exámenes, porque solo se trata de una consecuencia de una temperatura o de un caso de fiebre muy alta. Entonces, no hay compromiso neural, entonces no es necesario hacer esto. Pero si presenta una convulsión y después de un periodo otra y otra convulsión, habría que ver cuál es el origen neurológico para identificarlo adecuadamente. Esto propiamente, este paquete de examen lo realiza un pediatra o un neurólogo para, en el caso de adultos o niños. También es necesario pues hacer una tomografía axial computarizada, una punción lumbar si fuese necesario, un electroencefalograma, un electrocardiograma si fuese el caso.
Si hablamos del diagnóstico de epilepsia en niños, que es muy distinto que en adultos, pues primero tenemos que tener en cuenta la parte clínica, que es la base, la historia clínica, el examen físico. En niños se debe hacer, pues lo debe realizar un neurólogo pediatra, de preferencia. ¿Para qué? Para evitar un error diagnóstico, porque muchas veces cuando no lo realiza un especialista, pues puede existir un error diagnóstico inclusive en el 25% de los casos. También es necesario una evaluación electroencefalográfica no invasiva e invasiva dependiendo de la recomendación del neurólogo pediatra. El examen neurológico inicial es esencial. También realizar pues, exámenes por resonancia magnética cerebral. También es necesario el examen neurológico inicial esencial, como ya les mencionaba, diferenciar si es una crisis versus trastorno paroxístico no epiléptico, si es una crisis sintomática aguda versus una crisis de epilepsia no provocada, o si hay que clasificarla, si es el tipo de crisis, tipo de síndrome, la etiología. Entonces hay varios aspectos que tiene que considerar el neurólogo pediatra antes de determinar el diagnóstico. El tratamiento en urgencias. ¿Cuál es la actuación ante una primera crisis convulsiva? Pues la actuación es inmediata, porque ya hablamos de una urgencia. Hay una evaluación diagnóstica inicial, una exploración complementaria y, bueno, tratamiento de urgencia, lógicamente, porque esta persona va a requerir ser hospitalizada dependiendo del grado de la crisis convulsiva. Cuando hablamos de la actuación en un caso epiléptico, pues hay que hacerle una evaluación neurológica y también un tratamiento farmacológico. En este caso, si hablamos de adultos, generalmente indican el diazepam, en la dosis que menciona ahí, de 5 a 10 miligramos cada 5 a 10 minutos endovenoso. Esa dosificación va a depender de cada hospital, depende de repente a nivel internacional lo manejan de otra manera, pero en el Perú generalmente lo hacen de esta forma. Hay que tener el periodo de latencia también en cuenta, hay que tener en consideración esto, seguir con el proceso de evaluación. También puede ser que le indique el médico la fenitoína en dosis adulto, como menciona aquí. En el caso de manejo de crisis febriles, que son las más simples, las más comunes en los niños de 6 a 5 años, bueno, en este caso, si el niño ingresa al servicio de urgencia en el periodo posictal, como ya hemos visto anteriormente, o comienza a convulsionar en triaje o en el momento de la atención, en el momento de espera, o el niño ingresa al servicio de urgencia convulsionando, hay que asumir que es un estado convulsivo. Asumimos, porque no sabemos si este niño de repente ha tenido anteriormente episodios de epilepsia y es un caso más. Para eso hay que hacer la conversación con la familia, con los padres, para poder identificar a tiempo qué caso es, si es un caso de epilepsia o es un caso convulsivo. Tenemos un ejemplo, caso clínico de convulsión febril pediátrica. En este caso, las crisis febriles son simples y también denominadas convulsión febril típica o convulsión febril benigna. Es una convulsión generalizada tónico-clónica. Como ya anteriormente, ya ustedes lo tienen ya muy captada esa información. Es muy rara, veces puede ser tónica, pero en ese caso siempre hay que descartar compromiso neurológico de fondo. Siempre hay que tener en cuenta ese aspecto. Siendo una crisis de breve duración, inferior a 15 minutos. Ahora, la recuperación sin secuelas neurológicas es completa, siendo un episodio único y no se repite en el mismo proceso febril. Esa es una convulsión febril simple. Pero ante esto, ¿cuál sería el diagnóstico que tendríamos que considerar o las intervenciones en base a este diagnóstico de sospecha o probable de una convulsión febril? Para asegurarse de que sea una convulsión, como en este caso dice febril, y no otra enfermedad que se manifieste con convulsiones de tipo neurológico, se tiene que realizar una minuciosa historia clínica, como les mencionaba. Hay que recoger las características de la convulsión. Cuando se presentó el familiar con quien estuvo acompañado el niño en el momento de acudir al establecimiento de salud, hay que preguntarle cuánto duró, si fue la primera vez, la única vez, el primer episodio o crisis convulsiva que presenta el niño.
Así también hay que preguntar acerca de los síntomas. ¿Cuáles han sido los síntomas? Eso sí nos puede decir. Recordemos que los signos lo puede identificar con más propiedad un médico, un profesional. Pero los síntomas es más fácil que nos pueda referir el familiar para saber si se trata de alguna sintomatología asociada a alguna infección. También hay que valorar que el desencadenante ha sido la fiebre, realizar una exploración neurológica al niño que debe ser normal. Bueno, en ese caso la exploración neurológica lo hará el pediatra, ¿no? Nosotros como personal de enfermería solamente haríamos podríamos obtener la información de la historia clínica, los antecedentes, para nosotros también tener los propios diagnósticos como profesional de enfermería. Administrar medicamentos si es necesario, solo por indicación médica. Si hay sospecha de que sea una meningitis, se realiza una punción lumbar. Si ha sido un caso de diarrea o vómito severo, la deshidratación puede ser la responsable de esta convulsión. Realizar pruebas para determinar la causa de la fiebre, exámenes de sangre y orina. Entonces, si vemos que nos llega y ya pasó, cuando llegó a nuestro establecimiento, ya pasó el episodio, eh, la crisis convulsiva, pues haremos esta serie de preguntas. Pero si vemos que en el momento de la llegada a nuestro establecimiento se está produciendo la convulsión, pues tenemos que tratar de evitar que él se lastime. De preferencia siempre se coloca al niño de costado, no colocarle nada en la boca. También tenemos que evitar darle líquidos, alimentos, nada, solamente esperar que pase el periodo convulsivo. Cuando haya pasado el periodo, vamos a también identificar, porque en ese momento no podemos hacer más que identificar. Si sentimos que nuestro niño está muy caliente, lógicamente, dar la medicación apropiada para el episodio de fiebre. Es necesario también realizar pruebas para determinar la causa de la fiebre, exámenes de sangre y orina, que eso lo determinará el médico, descartar traumatismo cráneoencefálicos o en ocasiones será necesaria la realización de un electroencefalograma o estudios de neuroimagen. Bueno, esto ya lo determina el neuropediatra si fuese el caso, porque si es que tenemos a un niño que presenta una convulsión por tiempo muy prolongado. Los niños con convulsiones febriles complejas o atípicas precisarán de un examen más cuidadoso por parte del pediatra. Claro, hablamos de tiempo más prolongado, como les decía, pero en el caso de que haya sido un episodio que ya pasó y llega la mamá muy preocupada, entonces tenemos que calmarla, saber recopilar toda la información en la historia clínica, saber exactamente lo que ha sucedido y podría ocasionarse simplemente, pues, lo que hay que hacer inmediatamente si sentimos a nuestro niño caliente, le tomamos la temperatura y tiene fiebre, lógicamente ese ha sido el causante y comunicar para que el médico decida cuánto es el tratamiento a indicar para bajar o disminuir la fiebre. Aquí tengo otro caso clínico que me gustaría también que ustedes sepan. Este es ya para un adulto que ingresa al servicio de urgencia. Es una paciente femenina de 38 años con antecedentes de epilepsia primaria, en el caso de ella ya presentado, en tratamiento con fenitoína, llevada por sus familiares tras cursar con varios episodios convulsivos que describen de larga duración. Relatan que no ha cumplido su tratamiento debido a que se le terminaron los comprimidos antes del control médico. Ingresa a este servicio en estado de sopor, sudorosa, pálida y presenta, bueno, un nuevo episodio convulsivo mientras espera la atención. Sus signos vitales son presión arterial de 114/100, un pulso de 120 por minuto, frecuencia respiratoria de 27 por minuto, una saturación de 92%, y HGT 120 miligramos por decilitro. Se decide su hospitalización para manejar, claro, para en este caso, para un manejo intensivo. En ese caso, el diagnóstico médico es un estatus convulsivo, epilepsia en tratamiento. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, estarían el deterioro del intercambio gaseoso relacionado con obstrucción de las vías aéreas, inclusive también con una frecuencia respiratoria 27 por minuto y saturación de 92%. También está el riesgo de traumatismo relacionado con contracción tónico-clónicas, protección ineficaz relacionado con alteración neurosensorial y convulsiones, a su vez con episodios convulsivos de larga duración.
¿Cuáles serían? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían nuestros objetivos ante esto? Los objetivos principales son: paciente tendrá un adecuado intercambio de gases con un PaO2 mayor a 80 milímetros de mercurio con una saturación de 90%, con un PCO2 entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Paciente no presentará algún traumatismo debido a caídas y tener protección contra caídas. Es importante eso, proteger a nuestro paciente ante una convulsión porque puede tener riesgo a caídas y lesiones. Paciente mantendrá una conducta de fomento de salud, utilizar conducta para evitar los riesgos ante una convulsión. Ya esta persona presentó anteriormente con epilepsia, ya casos, crisis epilépticas. Entonces ya es más fácil para que sea manejado dentro del hogar o fuera, ya tiene que tener un protocolo de cuidados dentro y fuera del domicilio. Bueno, aquí algunas de las intervenciones. Si el paciente presenta crisis convulsiva, tenemos que proteger contra el daño físico utilizando barandas y almohadas. Bueno, usar una cánula orofaringia, si fuese el caso, para permeabilizar la vía aérea alta, si es ser posible. Administrar oxígeno con mascarilla, con bolsa de reservorio, sostener las grandes articulaciones como hombros y caderas para evitar que se lesionen, y si es posible poner de posición lateral la cabeza y el cuerpo. Si está indicado durante la convulsión, administrar fármacos, benzodiazepinas, diazepam, lo que fuese según indicación médica, anticonvulsivantes como fenitoína, fenobarbital, según indicación, valorar al paciente en búsqueda de efectos esperados y adversos de los fármacos administrados. Es importante que también tengamos en cuenta el valorar el estado de conciencia, la capacidad sensorial, movilidad, según estado, utilizar medios de protección y contención. Acomodar y proteger a nuestro paciente. Eso es principal para evitar cualquier riesgo en su vida o lesión corporal. Administrar oxígeno con un sistema de concentración indicado. Todos debemos, si bien las enfermeras somos capaces de gestionar, lo profesional de enfermería es capaz de gestionar una acción, pero esto propiamente tiene que ser según la indicación que está en la historia clínica por un especialista. Instalar, monitorear a través de un monitor cardíaco, mantener un ambiente tranquilo, aspiración de secreciones, realizar el cambio de ropa y aseo de ser necesario, controlar los signos vitales y la saturación. Bueno, aquí están las referencias bibliográficas, algunas de ellas muy importantes para que ustedes puedan reforzar lo que hemos visto el día de hoy acerca de convulsiones y epilepsias. Ahora voy a continuar con otro tema muy importante, como es las urgencias cardiovasculares. También vamos a mencionar aquí las intervenciones de enfermería frente a estas urgencias. Bien, ¿cuál es el objetivo principalmente de nuestras intervenciones? Tenemos que tener en cuenta que es necesario identificar las principales intervenciones de enfermería a tener en cuenta en el cuidado del paciente en situación crítica de salud cardiovascular que ingresan al servicio de urgencias. Nos pasó, creo, una diapositiva ahí. El enfermero en urgencias. Si bien durante la atención es importante que tengamos conocimiento, tanto el profesional de enfermería, de cuál es el manejo en este tipo de urgencia. El trabajo en equipo, la actuación inmediata, la utilización de la tecnología de nuestro servicio, tenemos que conocer lo que tenemos disponible ante este tipo de urgencia, tenemos que conocer nuestra área de emergencia, de tópico, lo que tenemos disponible en nuestro servicio. Priorización, brindar apoyo, destreza en la valoración. Hallazgos significativos en urgencias cardiovasculares. Pues hay que tener en cuenta el dolor torácico agudo, palpitaciones, mareo o pérdida de la conciencia, que es un signo muy resaltante en este caso,
falta de aire, dificultad para respirar, intolerancia a la actividad física y ansiedad. Si hablamos del dolor, hay que preguntarnos por qué se provoca, qué lo provoca este dolor, cualidad, cómo se describe, tipo opresivo, lacerante, como quemadura, que son signos, irradiación, severidad, tiempo, cuánto comenzó y cuánto tiempo duró. Todo eso es importante en nuestra anamnesis. Falta de aire también es otro aspecto que debemos considerar en este tipo de urgencia. Sufre el paciente de falta de aire, se empeora con el esfuerzo o los cambios de posición, experimenta esto, disnea paroxística nocturna, cuándo comenzó con la falta de aire y cuánto dura. En nuestra valoración tenemos que considerar la perfusión, es decir, el color. Tenemos que reconocer nuestros pulsos periféricos, la temperatura de la piel, presión arterial, frecuencia cardíaca, los ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios, para saber, principalmente al medir la frecuencia respiratoria, si existe un adecuado patrón respiratorio. Si hablamos de los factores de riesgo cardiovascular, en la valoración se debe considerar también los antecedentes médicos. Lógicamente tenemos que hablar con los familiares para saber y si el paciente puede mencionarnos también historia del tabaquismo, de repente es una persona fumadora, antecedentes de medicamentos, qué consumió ese día, días antes, estar con algún tratamiento médico, género, edad, herencia, estrés, si es una persona que no controla su estrés y llega a una ansiedad muy rápidamente, eso también puede ocasionar episodios. Hipertensión, obesidad. Paciente, también si consideramos estos aspectos, es necesario que un paciente en estado agudo o crítico en urgencias, ante esto, ¿cuáles serían nuestros diagnósticos? Si hablamos de diagnóstico de enfermería, gasto cardíaco disminuido, déficit de volumen de líquidos, ansiedad, dolor agudo, el diagnóstico de una enfermedad cardiovascular ya produce ansiedad en la persona porque sabe que no puede desenvolverse de la misma manera, tiene algunos síntomas, algunos signos, entonces de por sí eso ya conlleva ansiedad a la persona. Dolor agudo, deterioro del intercambio gaseoso, intolerancia a la actividad física, alteración del patrón de sueño, déficit de conocimientos. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Como bien sabemos, existe una precarga y una poscarga. Ahí intervienen las aurículas y los ventrículos, que es algo muy, un concepto muy patológico, pero que ustedes deben considerar. Hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad de los músculos cardíacos en este gasto cardíaco. ¿Cuáles serían otro tipo de diagnósticos si hablamos ya del gasto cardíaco disminuido? En este tipo de valoración, bueno, aquí tenemos hallazgos significativos, como sería piel fría y húmeda, alteración del estado de conciencia, taquicardia, hipotensión, pulsos débiles, llenado capilar prolongado, manchas en rodillas y codos, disminución de ruidos intestinales, taquipnia, angustia e inquietud. Disminución progresiva de la diuresis. En un shock, si hablamos del shock, se define como el estado circulatorio en que la insuficiente perfusión de los tejidos, o sea, no existe una adecuada difusión sanguínea entre todas las células de los tejidos, y esto conduce inclusive a una disfunción progresiva de los órganos, lógicamente porque no hay un intercambio gaseoso, no ingresa oxígeno, y puede inducir a daño orgánico irreversible. Alteración de la precarga. Si hablamos de la alteración de la precarga, shock hipovolémico, existe el no hemorrágico y el hemorrágico. Si hablamos del no hemorrágico, hablamos de una pérdida de líquidos gastrointestinales, diuresis osmótica, una hiperglicemia, puede ser también fiebre, hiperventilación y sudoración.
una sepsis, inflamación sistémica, pancreatitis y quemaduras. ¿Cómo se ocasiona la hemorragia? Bueno, en este caso hablamos de clases. Ahora vamos a mencionar un poquito más de ello. Si hablamos de un gasto cardíaco disminuido, este es un tipo de diagnóstico propio a la valoración que hemos realizado. Entonces, gasto cardíaco disminuido relacionado con disminución de la precarga. Bueno, en este caso, según la valoración inicial, se tiene que realizar aquí, se tiene en cuenta las necesidades básicas humanas, referidas a valoración de las vías respiratorias, de la ventilación, es decir, cómo está el trauma en el tórax, la lesión del sistema nervioso central, si ha habido alguna afectación, si hay un edema pulmonar. También hay que valorar la circulación, como es el pulso, el llenado capilar, el pulso radial, femoral o carotídeo. Cuando hablamos de un shock hipovolémico, aquí en esta se producen complicaciones propias del shock. Entonces, coagulopatía, hipotermia, acidosis. Si hablamos ya, mencionamos otro tipo de diagnóstico, como es la disminución de la precarga en un shock hipovolémico, es necesario restaurar el volumen circulante. ¿Ya? En este caso, hay que canalizar vena del grueso calibre, una aguja de calibre de 14, 16 o 18, reponer líquidos, toma de laboratorio. Y bueno, conservación de la temperatura. También es necesario monitorizar las respuestas del paciente, controlar el estricto líquidos administrados y eliminados, colocación de catéter urinario y control del gasto urinario, así como también el control de los signos vitales y monitorización constante o continua del paciente. Si hablamos de la valoración de enfermería, según el diagnóstico de gasto cardíaco disminuido, pero relacionado a la alteración de la postcarga, o sea, este ya es relacionado a otro tipo de alteración, como en el caso de una crisis hipertensiva, pues aquí hablamos en la valoración de una cefalea intensa, visión borrosa, confusión, náuseas, vómito, dolor retroesternal, oliguria, o sea, hay una variación en la orina, entonces aumento de la presión arterial, prolongación del llenado capilar, piel fría y sudorosa. En este caso, hay que hacer una exploración. La exploración cardiopulmonar, pues en este sería evaluar si hay taquicardia, taquipnia, si hay una dificultad para respirar, un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, cómo está, bueno, alguna de las valoraciones lo va a hacer propiamente el médico, pero otras podemos identificar nosotros, como por ejemplo la taquicardia, taquipnia, también los signos, el pulso, exploración neurológica, pues también podemos darnos cuenta si hay algún tipo de alteración porque la persona está desorientada, si ha tenido una crisis convulsiva, también puede ser motivo, alteración neurológica o rigidez de nuca. Todo eso tiene que ser evaluado por el pediatra, en este caso por el médico, neurólogo, perdón, por el médico neurólogo, para que pueda ser diagnosticado a tiempo. Exploración renal, edemas, oliguria, proteinuria y hematuria. ¿Cuál es nuestra intervención de enfermería para el cuidado del paciente con gasto cardíaco disminuido, pero está relacionado a un aumento de la postcarga? Ya hemos hablado de una crisis hipertensiva. En este caso, la intervención sería establecer medidas de confort para el paciente, monitorización de electrocardiografía de constantes vitales continua, administración de medicamentos para lograr una disminución progresiva de las cifras tensionales, es importante también eso, control estricto de líquidos administrados y eliminados por turno, seguimiento constante de la reacción de fármaco paciente, realización de la valoración integral enfocándose en el sistema nervioso cardiovascular, respiratorio y renal, evaluación del cuadro clínico del gasto cardíaco disminuido y revisión de una nueva sintomatología del paciente constantemente.
Hay que favorecer la expresión de dudas y preguntas por parte del paciente y la familia, sobre todo para disminuir la ansiedad. Estas personas no deben tener episodios de ansiedad porque afecta justamente su diagnóstico de fondo. Si hablamos de la alteración de la contractibilidad, o sea, de esa contracción, falla cardíaca. En este caso, la falla cardíaca es una condición en la que el daño funcional o estructural difuso de la miofibrilla, es decir, hay una necrosis, una isquemia o inflamación, o bien una sobrecarga hemodinámica provocada por la disminución de la fuerza contractil del corazón. Entonces, hay una disminución de esa fuerza de contracción del músculo cardíaco y consecuentemente ese produce un aumento en los volúmenes de los ventrículos, produciéndose así la disminución del gasto cardíaco. ¿Qué hacemos? ¿Cómo valoramos esto? Entonces, si hablamos de la alteración en la contractilidad, una falla cardíaca, puede ser izquierda o falla cardíaca derecha. Si hablamos de la izquierda, falla cardíaca izquierda, se caracteriza por una falta de aire, dificultad para respirar, realizar esfuerzo y también nocturna, ortopnea, estertores, polipnea, respiración superficial, esputo espumoso y con pintas de sangre inclusive. En cambio, cuando vemos falla cardíaca derecha, pues hay un aumento de peso, edema en miembros inferiores, dolor abdominal, falta de aire, ascitis, palpitaciones, ingurgitación yugular. El tratamiento de la falla cardíaca en urgencias, principalmente, lo que se debe hacer entre nuestros objetivos debe estar mejorar los síntomas, restablecer la oxigenación y la perfusión de nuestros tejidos, de los tejidos del paciente, limitar el daño cardíaco y renal, el monitoreo continuo y el acceso venoso central. Bueno, en este caso, pues hay que brindar oxigenoterapia y asistencia ventilatoria. Pueden ser suplementos de oxígeno para lograr una saturación de oxígeno mayor al 95%. Ventilación no invasiva, analgesia, bueno, si fuese el caso, o morfina para disminuir la ansiedad solo bajo indicación, diuréticos, disminuir la sobrecarga y la congestión, diuréticos como furosemida, dependiendo de la indicación médica. En este caso, ¿cuál sería nuestra intervención de enfermería para el cuidado del paciente con disminución del gasto cardíaco, pero que está relacionado con alteración de la contractilidad, pero que sucede en muchos de nuestros pacientes? Es necesario establecer medidas de confort en el paciente, posición, reposo, disminución de estímulos sensoriales, de acuerdo a la indicación. Generalmente ellos están semi-Fowler o totalmente Fowler, administración de oxígeno suplementario, valoración de signos, gasto cardíaco disminuido, canalización de vena y administración de medicamentos y líquidos controlados. En el caso de ellos, pues tiene que tenerse muy en cuenta todos los líquidos, los cuales deben ser minuciosamente controlados para evitar edema. Monitorización continua, electrocardiograma, presión arterial, oximetría del pulso. ¿Cuál es en este caso, si tenemos la disminución del gasto cardíaco o riesgo relacionado con alteración del ritmo cardíaco y la contractilidad? Aquí estamos uniendo dos relacionados. En este caso, la valoración de enfermería va a consistir en identificar si hay palidez, si hay diaforesis, si hay frialdad, sensación de ahogo, alteración de signos vitales, hipotensión, bradicardia, ahí está mal escrito, es bradicardia, taquicardia, polipnea, disnea, náuseas, decaimiento, sensación de palpitaciones, una diuresis, disminución de la orina disminuida. En este caso vamos a observar, vamos a valorar si existen alguno de ellos. ¿Cuál sería nuestra intervención de enfermería para el cuidado del paciente con gasto cardíaco disminuido relacionado con alteración de la frecuencia cardíaca? Las intervenciones van a ser establecer un monitoreo o el EKG para identificar el electrocardiograma para identificar el tipo de arritmia. Tomar el electrocardiograma, establecer el compromiso hemodinámico,
canalizar una vena periférica, bueno, también evaluar valores electrolíticos séricos y administrar oxígeno. También es necesario, como siempre, hacer la valoración constante de los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, alistar el equipo de RCP, de reanimación cardiopulmonar, y administrar los medicamentos específicos para el manejo de las arritmias. Si tenemos el dolor, si en el caso en nuestros pacientes se presentara el dolor torácico agudo relacionado, ¿cómo lo relacionaríamos? En este caso sería necesario relacionarlo con agentes lesivos, biológicos, químicos, físicos y psicológicos. Dependiendo de nuestra anamnesis, podemos relacionarlo con estos agentes, siendo una experiencia sensitiva y emocional, desagradable ocasionado por una lesión tisular real o potencial. Se da en un inicio súbito y lento y en cualquier intensidad, de leve a grave o con un final anticipado. Y es una duración menor de 6 meses. En este caso, para nuestra valoración, pues hay que tener en cuenta los datos significativos relacionados con el dolor, localización, duración, calidad, irradiación, factores precipitantes y alivio con la medicación. Si hablamos de la administración de trombolíticos, el protocolo de urgencias es menor de 30 minutos. Las recomendaciones ante una quina, pues según el tiempo que indica, los síntomas también, hay una elevación, entonces, del ST en 2 derivaciones. Entonces, dependiendo de eso, va a ser, de acuerdo a ello, la administración de los trombolíticos. Las contraindicaciones absolutas, pues un ACV previo, si ha tenido eso, no puede administrarse este tipo de medicamento. Si ha tenido neoplasia intracraneana tampoco, y si tiene sospecha de disección. Ahora, bueno, básicamente esto ya lo compete al médico cardiólogo, pero ustedes tienen que tener conocimiento acerca de eso porque siempre el profesional de enfermería tiene que realizar sus acciones con una base científica. Contraindicaciones relativas. Si tenemos una hipertensión severa, mayor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio, el uso de anticoagulantes, trauma reciente, ha tenido una cirugía hace 3 semanas, sangrado, embarazo o úlcera péptica. Entonces, en esos casos está de alguna manera contraindicados y tiene que verlo, tiene que ver el beneficio de administrarlo o no el médico tratante. Uno de los diagnósticos que le mencionaba hace un momento es la ansiedad. La ansiedad relacionada con presencia de dolor precordial, sensación de muerte súbita, justamente eso le da ese temor de la sensación de que en cualquier momento puede suceder, o también de una sobrecarga sensorial, limitación de la actividad física, el proceso de hospitalización, que es algo súbito, el desconocimiento secundario del evento coronario agudo. Entonces, se presentó un evento coronario agudo. Entonces, el paciente, pues lógicamente, está ansioso por saber a qué se debe, cuál es la etiología, si es que no ha sido diagnosticado previamente. Entonces, ya existe el temor a una muerte súbita. Valoración de enfermería en esta ansiedad. Si la etiología es el dolor, pues se tiene que calmar de acuerdo a la fase del dolor, se hace una evaluación y de acuerdo a eso será indicado para poder brindarle el tratamiento necesario. Ante la sensación de muerte súbita, expresión de preocupación por el futuro, entonces hay que tener una conversación familiar más cercano a él para que le dé apoyo emocional, o nosotros como enfermeras también proporcionar. Irritabilidad, si hay llanto, movimientos bruscos, si hay sobrecarga, o sea, está muy irritable a la luz, al frío, ya lógicamente ante la limitación física, pues el estar totalmente echado o en una postura de estar semi sentado, entonces eso lógicamente le causa incomodidad. Entonces hay que brindarle el mayor apoyo emocional y físico a nuestro paciente. ¿Cuáles serían las intervenciones de enfermería para el cuidado del paciente con diagnóstico de ansiedad relacionado con diferentes etiologías? Primero hay que valorar y manejar el dolor. Esa es principalmente nuestra intervención en este caso porque sabemos que muchas veces la ansiedad
está relacionada con el dolor. Facilitar que el paciente exprese sus sentimientos. También la parte emocional es muy importante, es uno de los pilares para manejar la ansiedad. Promover confianza, seguridad y comodidad y privacidad a nuestro paciente. De oportunidad de que el paciente reciba apoyo espiritual. Claro que sí, si es una persona creyente también es muy importante el apoyo emocional, espiritual. Explique al paciente la rutina del servicio. Claro, hay que explicarle cuál es la rutina del servicio, en qué momento sus familiares van a poder llegar, en qué momento él va a poder realizarse sus cuidados, su higiene, en qué momento va a poder realizar su alimentación, para que se sienta más tranquilo en su estancia durante la estancia hospitalaria. Disminuir al máximo el nivel del ruido, explicar al paciente la necesidad de la alimentación física y la forma progresiva que se va a ir reiniciando esta actividad. Responder a las preguntas con claridad y concisión. No podemos titubear. Si no tenemos información de su enfermedad o sobre el origen, no podemos darle falsas esperanzas. Tenemos que tener con claridad las respuestas y de lo contrario es mejor responder que aún esté en proceso el diagnosticar el origen de su enfermedad cardíaca. Proporcionar un ambiente de bienestar, comodidad y seguridad de forma permanente. Bien, eso es lo que tenía que mostrar acerca de este tipo de este tema, que también es muy importante, las urgencias cardiovasculares. Hemos hablado de dos tipos de urgencias, como que son las cardiovasculares, como son las crisis convulsiva y de epilepsia, que si bien las urgencias cardiovasculares no pueden presentarse generalmente durante nuestra etapa de salud en el primer nivel de atención, pero tenemos que tener conocimiento de cómo manejarlo y apoyar al médico ante un episodio de este. En cambio, las convulsiones sí pueden ser frecuentes de manejo, inclusive en un establecimiento de primer nivel de atención, y si es de etiología de un febril, de una convulsión febril simple, pues se puede manejar simplemente disminuyendo la fiebre, tratando el origen, y si no fuese el caso, ya se presentaron más episodios, pues es necesaria una evaluación neurológica, haciendo una referencia del establecimiento de primer nivel de atención hacia una estancia hospitalaria para que puedan brindar la atención necesaria y no correr el riesgo de que este niño pueda tener un episodio de epilepsia y no, de repente no fue diagnosticado a tiempo, porque llega a nuestro establecimiento y lo presentó en casa y la madre no sabe de qué trata. Entonces hay que hacer una buena anamnesis para identificar a tiempo y diferenciar qué es convulsión y qué es epilepsia, que es muy diferente porque la epilepsia, como bien sabemos, son episodios que se presentan de manera constante, tiene antecedentes y si se presenta en un momento hay que ver el origen. La convulsión generalmente es algo agudo que se presenta por una, como hemos visto ahí, por diferentes motivos, una etiología que puede ser de fármacos, puede ser por toxinas, una enfermedad metabólica, puede ser un problema neurológico, entonces a eso hay que ir. Inclusive por deshidratación en los niños también puede presentarse una convulsión, pero tiene que ser una deshidratación muy severa, más o menos para que ustedes tengan una idea. Les voy a manifestar ahora algo que considere de mucha importancia. A ver, un momentito, voy a salir de esto. Un momentito, por favor. Vamos a ir a... Ajá. Esto quería transmitirles porque es muy importante. Es la guía técnica de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento del estado epiléptico en niños. Considero que ustedes deben darle una leída, de saber la finalidad de esta guía técnica para que ustedes sepan qué medidas tomar. Esta es una guía que fue emitida eh, por resolución directorial por Cayetano Heredia, pero puede servirnos de guía. Esta fue en el 2019. Es importante que tengamos, aquí inclusive habla de del cuadro clínico de una epilepsia, de los signos y síntomas del estado tónico clónico generalizado, que ustedes más o menos, es lo principal que ustedes tienen que tomar en cuenta, conocer sus manifestaciones. Aquí habla un poquito del estado parcial complejo, lo mismo que hemos visto, pero aquí está como guía técnica. Como es una guía
de Perú, es importante que ustedes lo conozcan. A veces acá hablamos de que la epilepsia se inicia con inicio focal, luego también puede ser un inicio generalizado o un inicio desconocido. Entonces, algo muy importante que ustedes tienen que considerar si tomamos en cuenta el tipo de acuerdo a la forma de inicio. Aquí lo identifica de otra manera, diferente a la que hemos mencionado hace un momento en las diapositivas. Aquí también nos habla si son de causa conocida, como por ejemplo las sintomáticas. Esta se subdivide en agudo, remoto, remoto de recipiente. Aquí, por ejemplo, ¿ven? Conocida, no conocida, genética. Acá hablamos del estatus epiléptico. La Organización Mundial de la Salud define a la crisis epiléptica aquella que se repite en un intervalo corto de tiempo o son lo suficientemente prolongadas. Por eso le decía, a veces se presentan más veces y como para condicionar un estado epiléptico fijo y duradero. La crisis epiléptica que se prolonga durante más de 30 minutos o que suceden sin recuperación de la conciencia o conocimiento o del estado neurológico previo. Ese es un estatus epiléptico. Es de gravedad, es de gravedad y si no se trata adecuadamente esa persona puede tener graves secuelas. Y de mayor duración de la crisis, mayor daño neurológico, lógicamente, porque estamos hablando ya de mayor tiempo de la crisis epiléptica que comúnmente tienen los pacientes que padecen de este diagnóstico. En el caso de un niño, hay que tener en cuenta el criterio de diagnóstico, el diagnóstico diferencial, eso bueno, ya propiamente del médico, pero ustedes deben tener conocimiento cuáles son los exámenes auxiliares que ya hemos mencionado hace un momento, que deben considerar en el caso de la epilepsia. Estamos hablando de la epilepsia. Esta es una guía técnica para casos de epilepsia en niños. Claro. El manejo según nivel. Si nosotros hablamos de un manejo, como dice aquí, medidas generales y preventivas. Por ejemplo, eliminar las crisis epilépticas lo más pronto posible. Para ello requiere un efectuar tratamiento integral, en este caso médico, enfermera, y apoyo, puede ser un técnico también que nos puede apoyar para realizar más rápido la acción. De considerar la respiración, circulación, la terapéutica, tenemos que canalizar si fuese necesario o de inmediatamente colocarle de viendo venosa lo que el médico nos indica. Como dice acá dice, para el manejo inicial de una crisis epiléptica empieza a los 5 minutos de la crisis. O sea, empieza la crisis y ahí se tiene que, si está, no se ha autolimitado, o sea, si es que no ha terminado y justo en ese momento que está esperando la atención, sucede. El objetivo del tratamiento es la terminación inmediata de la crisis. El esquema de tratamiento recomendado por la Fundación Americana de Epilepsia, así como la International League Against Epilepsy, o ILAE. Entonces, eso es lo que generalmente se considera para tener en cuenta en un episodio o una estatus epiléptico. Bueno, aquí están los fármacos indicados, un poquito para que ustedes puedan saber cuál es la dosificación. Aquí está claramente la dosificación, por ejemplo, del fenobarbital, de la fenitoína. Aquí debe estar mayormente los fármacos de primera línea, como ya saben que es los benzodiazepinas, conocido como uno de ellos más conocido, el diazepam, que es y bueno, de tercera generación, o tercera línea, si es que son necesarios. Bueno, siempre hay, como toda medicación, tiene sus efectos adversos, entonces en ese caso, pues también tienen que ser considerados. Ingreso a UCI, bueno, dependiendo, si hablamos del primer nivel de atención, tener en cuenta los primeros casos de prevención y promoción, ahí donde se puede tratar la crisis epiléptica dentro del establecimiento con la medicación necesaria, si diazepam, si ya tenemos a un paciente que ha tenido epilepsia y ya ha sido diagnosticado. Y si es necesario, porque ha sido muy prolongada, pues ser hospitalizado inmediatamente, ¿no? Llevarlo al ingreso a UCI. Tenemos que tener en cuenta la necesidad, si hablamos de un estatus epiléptico que puede poner en riesgo la vida del paciente porque demora más de 30 minutos. La contrarreferencia, bueno, en ese caso no aplica.
Bueno, en este caso, esta es una guía de este hospital, pero nos puede servir para poder nosotros implementar nuestras propias guías dentro de los establecimientos como personal salud. Nos puede ayudar para que nosotros podamos, de alguna manera, las guías preexistentes en un establecimiento, poder mejorarlas o ayudarlas con este tipo de guía y fortalecerla, porque a veces no tenemos guías preexistentes, o si las hay, solamente son muy antiguas, entonces podemos complementarla con esta. Algo que también creí importante, vamos a ver aquí, es una página que es del Gobierno Nacional del Perú, y nos mencionaba que el 75% de las personas que tienen epilepsia no acuden a los establecimientos de salud para recibir tratamiento médico adecuado. Es decir, por desconocimiento, por temor, porque no quieren tomar la medicación, por su religión, por X motivos. Estas personas que tienen epilepsia no acuden a los establecimientos. Y si bien sabemos, el establecimiento de primer nivel de atención puede proporcionarlas de acuerdo a una evaluación. Ya ha sido diagnosticado, fue referido, fue diagnosticado, y simplemente en su establecimiento más cercano puede recibir la medicación de forma continua todos los meses, previo o continuamente a controles mensuales. Pero si la persona no es integrada como una persona con algún tipo de discapacidad. Entonces la persona no es identificada dentro del grupo familiar, ¿cómo podría tomar ese tratamiento? Es muy alto el porcentaje. Y esto es una información emitida el día 7 de febrero del 2021 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, es algo que nos pone en el tapete, algo que no está siendo resolvido aún por los encargados autoridades de la salud pública. Aún esta enfermedad es prevalente y es crónica, porque la persona que padece de epilepsia pues no tiene cura, tiene que ser controlada cada cierto tiempo, de acuerdo a la indicación del neurólogo. Entonces, si durante nuestras visitas domiciliarias no somos capaces de identificar a nuestros pacientes con alguna enfermedad neurológica, diversas, pero entre ellas a la epilepsia, entonces no podemos ayudarlos, no podemos hacer que acudan al establecimiento, a tomar su tratamiento, de repente por la idiosincrasia, piensan que esa es una enfermedad normal propia de la persona. Entonces, la persona, los familiares al no tener conocimiento, pues no mejoran este tipo de diagnóstico. Bien, ahora voy a hablarles un poco acerca de las recomendaciones que ha considerado la Universidad Continental acerca del servicio rural urbano marginal en salud, como bien ustedes saben, el CERUT. Este es un documento emitido por la Universidad Continental para tomar algunas de aquí he tomado algunas de las recomendaciones que considero relevantes para que ustedes conozcan durante el quehacer de su desarrollo como CERUMS. Más o menos para que ustedes sepan, hace menos de 40 años inició el servicio rural. Este es un documento emitido, quiero ver, vamos a verlo el año aquí para que ustedes sepan. Muy importante este documento que quiero transmitirles. Ajá, esto es en el 2020, es cercano, es un documento emitido en el 2020, entonces es importante que lo leamos un poco para que tengamos información. Hace menos de 40 años se inició el Servicio Rural Urbano Marginal en Salud, sobre la base del CESIGRA, que anteriormente era conocido así, que se les llamaba anteriormente así, con el objetivo de brindar atención integral a poblaciones que vivían o veían comprometidos su derecho a la salud. Personas vulnerables que vivían en zonas rurales y justamente ellos veían de alguna manera comprometido su derecho al bienestar de su salud. Por no contar con profesionales de la salud requeridos de sus establecimientos más cercanos. En esta línea se estableció al CERUMS como un requisito para elaborar en el sector público y acceder al programa de segunda especialidad. Es decir, todo profesional de enfermería que quiere acceder a una segunda especialidad y quiere laborar en el sector público tiene que realizar el servicio rural urbano marginal en salud, que es el CERUMS.
Luego de varios años y no pocos ajustes en el diseño del programa, el CERUM se encuentra con la responsabilidad de haberse constituido en la principal estrategia de cobertura en el ámbito rural. En gran medida, este programa muestra también las limitaciones de nuestro sistema de salud para construir e implementar estrategias que comprometan a todo el sistema de salud. Hoy, como ayer, son preocupantes las condiciones en que los profesionales de la salud y los médicos en particular desarrollan esta primera experiencia laboral. Es cierto, muchas veces los lugares donde se desarrollan las actividades propias del CERU, de enfermería, profesional médico, entre otras profesionales, está limitado, no cuentan con servicios básicos, inclusive a veces es un ambiente geográfico peligroso, pero a pesar de ello, muchos de nuestros profesionales, incluidos quien le habla, también ha realizado su CERU y ha tenido que ir a una zona alejada, pero por querer desarrollarse profesionalmente. En este sentido, dice el libro, escrito por médicos jóvenes, recopila información administrativa que brinda a la vez importantes pautas para una mejor atención, revisa conceptos básicos, o sea, este libro nos ayuda a eso. Y sobre la atención primaria. Justamente el CERU se identifica con la atención primaria, con la promoción y prevención de las enfermedades. Aquí, pues, quienes son los autores, Cristian Mejía y Fiorella Inga Berrospi, nos hablan un poquito del CERUM, pero después de ello quiero hablarles acá de la experiencia. Es una experiencia de CERUM que me gustaría mucho que lo lean. Aquí habla, por ejemplo, de la normatividad legal que ustedes tienen que conocer, las leyes incluidas, por ejemplo. El desarrollo del ejercicio profesional durante el desempeño del programa CERUM requiere del conocimiento de la normativa. Ustedes tienen que conocer que ampara el programa, así como las diferentes modificatorias relacionadas por ello. Bueno, en este caso presentamos algunas de las principales leyes que deben ustedes considerar. Por ejemplo, la ley número 23330, la ley de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. También está la número 27444, ley de Procedimiento Administrativo General. Y aquí hablamos también de la ley de número 29783, que es la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Habla de algunos decretos que ustedes también deben conocer. Si hablamos del reglamento de ley 23330, ley de servicio rural y urbano marginal en salud o de salud, el CERUMS es un programa de servicio a la comunidad, basado principalmente en la prevención y promoción de la salud, en el nivel primario. Entonces, es un servicio efectuado por profesionales de la salud que hayan obtenido su título de acuerdo a lo establecido, cuya finalidad es contribuir y asegurar la atención de salud en beneficio de la población de bajos recursos económicos de las zonas rurales y urbano marginales del país, orientados a desarrollar actividades preventivo-promocionales en establecimientos de salud del sector o equivalentes en otras instituciones. También hablamos del MINSA, el Salud, Fuerzas Armadas, Policial, que bueno, en ese caso pueden desarrollar, si es que está contemplado su programa de salud en algunas de esas instituciones prestadoras de servicios de salud. Existe también la necesidad de inscripción al CERU. La siguiente información tiene como fuente la página web del ministerio. Ahí, como pueden ver ustedes, anótenla, porque aquí a través de esa ustedes pueden obtener información acerca de la cual recomendamos visitar, como dice aquí, antes del inicio del programa de CERU, ya que es el medio oficial del Ministerio de Salud para comunicar todo lo correspondiente a la convocatoria. Ahí pueden obtener información de la convocatoria, cronogramas y oferta de plazas. La inscripción al CERUM es un proceso que consta de las siguientes etapas. Inscripción general por internet. Publicación de la lista preliminar de aptos y observados. Subsanación de observaciones. Y publicación de la lista final de aptos. Las ofertas de plazas, por supuesto, como le mencionaba, la DISA, DIRESA, ESALUD,
PNP, Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de IDISA y DIRESA mencionamos a las plazas ofertadas del MINSA. Programas las plazas y se las envían al Comité Central de SERUMS. Posterior a ello, el cuadro de oferta de plaza es aprobado por el Comité Central y se publica en la página web del Ministerio de Salud que anteriormente les mencioné. Por eso es importante que este documento sea leído por ustedes para que amplíen un poco más de cómo es la convocatoria, a qué página web ingresar para obtener información fidedigna de cómo inscribirse y poder obtener estar dentro de la lista de aptos para ofertar las plazas de salud. Es de importancia también que la persona que va a realizar su próximo SERUMS conozca de manera oportuna el otorgamiento de plazas y la forma de adjudicar estas. Se recomienda que en este plazo se busque información de diversas fuentes, la más fidedigna, por lo cual es experiencia que se brinda a los profesionales. Buscar las fuentes fidedignas. Esa página web que menciona aquí es la más importante o una de ellas que es la más importante. La convocatoria. El cronograma del proceso es elaborado y aprobado por el Comité Central de SERUMS y enviado al MINSA para que realice la difusión correspondiente. El cronograma establece la fecha de inscripción y de adjudicación de plazas y es publicado en la página web del MINSA SERUMS. Las inscripciones al SERUMS se realizan exclusivamente vía Internet. En la página web del MINSA, como mencionan en la figura 1 y 2, que les voy ahora a mostrar, durante las fechas estipuladas en el cronograma. Todo se muestra en la ventana de la página web del Ministerio de Salud. Aquí pueden observar, por ejemplo, es una muestra, es una captura de pantalla del proceso de inscripción SERUMS del 2018, versión 1, de la página web del MINSA. Este es otro screenshot de captura de pantalla. Este es otro screenshot del proceso de inscripción SERUMS 2013-2, un poco más antiguo. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? En este caso, para los profesionales de medicina humana, deben presentar pues, de forma obligada estos documentos. El caso de enfermería son otros que tienen que considerar. Lógicamente, para enfermería son otros a considerar, no son los mismos documentos, pero esta es una muestra del Ministerio de Salud para que ustedes lo consideren. Igual en la página lo pueden encontrar. Lo que también tienen que saber es que existen modalidades de contrato. Existe el remunerado y el equivalente. El SERUMS equivalente es aquel que se caracteriza porque no recibe ningún tipo de remuneración económica. Es ad honorem, es decir, es de forma gratuita que el profesional realiza un año de servicio rural, urbano, marginal en la población que corresponde a la jurisdicción del establecimiento de salud. Esto se puede hacer en una entidad pública o no pública, previamente determinada por la autoridad competente. O sea, el comité de salud establece esas plazas y el profesional adjudica a ella bueno, si adjudica esta plaza, pues se dirige a ella, le sale una resolución donde tiene que dirigirse en tal fecha y bueno, realizarlo en un año. Para los casos que son, acá dice para la contratación, por ejemplo, acá menciona, bueno, lo que les he dicho en resumen, algunos documentos que tiene que presentar, y las que son, como dice aquí, remuneradas, pues propiamente son aquellas que van a ser pagadas, aquellas que van a tener que recibir una bonificación, un sueldo, van a recibirlo a través por el servicio que van a brindar durante este año. Claro. ¿Qué se recomienda iniciando el SERUMS? Resulta necesario establecer actividades que el profesional SERUMS debe realizar. Si bien este documento ha sido realizado por una doctora, por un médico, ¿por qué no también realizar un documento establecido por enfermería? Porque si bien accede también a la misma página, pues,
y los documentos a incluir son parecidos. Lo que varía aquí es que el proceso pues es distinto porque de alguna manera es variable porque se trata de profesionales de enfermería donde ellos realizan otro tipo de funciones. Entonces, y son otras plazas, lógicamente, porque no en todos los establecimientos donde se adjudican médicos también requieren de enfermeras. Tenemos que tener en cuenta que el SERUM se realiza generalmente en entidades públicas y privadas donde establecimientos ofertan plazas porque requieren de profesional de apoyo porque su establecimiento cuenta con falencias de personal y ellos justamente proporcionan esas funciones o esas actividades preventivo-promocionales de forma gratuita, como es el equivalente, o de forma remunerada con algún pago por el desarrollo de sus funciones y se desarrollan en un año. Bueno, iniciando el SERUM es necesario acercarnos y coordinar con las diferentes autoridades regionales y locales. Lo que les decía, ustedes que tienen que conocer es el diagnóstico situacional de su población, antecedentes, patologías, incidencia de comorbilidades, mortalidad, conocer a sus autoridades locales, eh, a sus dirigentes comunales, los vasos de leche, sus comedores populares. Entonces, todo eso ayuda a que tú tengas una posibilidad de brindar actividades de acuerdo a las necesidades de salud de la población. Cada establecimiento de salud tiene bajo su jurisdicción una determinada población. Ustedes tienen que conocer sus límites, saber la limitación geográfica de esta población, saber cuáles son las necesidades de salud para no solo identificarlas, sino ante ellas establecer un programa de actividades preventivo-promocionales que ustedes le van a solicitar al final, pues eso también les van a informar durante la adjudicación qué actividades tienen que presentar, que generalmente todo es ahora virtual, todo lo envían virtual, pero eso tienen que ustedes acceder a través de la página web y empaparse de conocer su establecimiento, su población, los profesionales que van a trabajar con ustedes, convocar a una reunión para la correcta presentación del profesional saludista, claro, eso lo hace el médico jefe, tu jefe inmediato, para que puedas, no solamente a los profesionales dentro del establecimiento, sino también a las autoridades municipales o de la localidad o región. Claro, como dice acá, hay que conocer el médico jefe de nuestro establecimiento, nos tiene que proporcionar, si fuese necesario, si hablamos que somos, bueno, en este caso somos profesionales de enfermería, lo que nos tienen que proporcionar, este es para un médico, para nosotras básicamente nos tienen que proporcionar su plan de acción, su plan de actividades anual, inmunizaciones, su plan de actividades en el servicio, en la estrategia de prevención contra la tuberculosis. También, si fuese el caso, si estamos hablando del servicio de emergencia, pues cuáles son sus actividades programadas, cuáles son las funciones que desarrollan en cada uno de los servicios. Entonces, cada uno de ellos debe tener un plan de actividades y funciones establecido de forma anual. Entonces, eso tiene que ser brindado por su jefe inmediato, tiene que ser proporcionado por su jefe inmediato. En este caso, puede ser por la jefa de profesional de enfermería, o la encargada la coordinadora de cada servicio. Es necesario, claro, en este caso, si vamos a una zona que es en provincia, pues se le va a dar de repente una habitación o tiene que alquilar, porque generalmente en provincia las plazas ofertadas son remuneradas. Bueno, aquí hay algunas medidas que también se consideran. Bueno, aquí hay algunas dificultades frecuentes en el desarrollo de salud que quizás ustedes deberían conocer para que puedan tomar las medidas apropiadas, necesarias. Cuando hablamos de profesional ser un remunerado, pues ese profesional de enfermería realiza guardias comunitarias. Ya le van a explicar, bueno, estas guardias son pagadas también, son guardias en campo, son visitas domiciliarias a diferentes casas de nuestro sector. El profesional de enfermería va a tener le van a designar un sector, suponiendo que el distrito de Comas está dividido en 5 sectores. Entonces, a la profesional que adjudica esta plaza que ha sido ofertada,
Entonces, al acudir a su establecimiento, pues va a ser previamente presentada, va a conocer todo, es su situación epidemiológica, demográfica, indicadores, pero también a ese profesional le van a designar guardias, donde tiene que hacer las visitas y obtener un producto de esas visitas. Visitas a niños con anemia, adultos mayores con alguna enfermedad crónica, por inmunizaciones, de repente también de prevención y promoción a mujeres gestantes, entonces a puérperas, porque de eso parte el seguimiento de los niños que podrían presentar más adelante anemia. Entonces todo eso forma parte de las actividades preventivo-promocionales que debe realizar el profesional salud. Básicamente algo que deben tener en cuenta es que ellos realizan actividades preventivo-promocionales hacia la población. El profesional de enfermería que hace salud no tiene por qué estar realizando actividades solo de emergencia, solo de atención, también lo va a tener en cuenta, también hay un porcentaje que realiza propias de emergencia o propias del servicio de emergencia, de tópico, pero generalmente son actividades preventivo promocionales. Bueno, que hay una normativa que deben considerar para la solución de conflictos, eso es igual para todas. ¿Qué consiste la atención primaria orientada a la comunidad? Entonces, es algo que ustedes deben saber, deben dar una leída. Esto es muy importante, que se en resumen lo que les he dicho, ¿no? Que son las actividades preventivo-emocionales promocionales que se realiza a la población de una localidad. Tenemos que justamente mejorar la salud de esta comunidad con progresiva participación de ellos. O sea, no solamente nosotros vamos a hacer nuestras actividades solos, de manera independiente. Por eso es importante conocer a nuestros dirigentes, conocer a nuestros encargados de zonas, de nuestros sectores, para que podamos ayudar no solo desde la atención clínica, conociendo enfermedades, sino también a través de la salud pública, básicamente a través de esos conocimientos, orientaciones que se va a brindar a la población sobre diferentes temas, capacitaciones que también pueden ser brindadas a la población. Acá dice, por ejemplo, la visión de la atención primaria debe incluir la atención de la comunidad y lleva a que se basa en 5 principios, como dice aquí: responsabilidad para una población definida, atención basada en necesidades, priorización, intervención de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación durante la historia natural de la enfermedad, participación de la comunidad. Ellos tienen que ser partícipes de su propia salud, de su propia mejora en salud, más aún si existen características inherentes a la atención primaria y consecuentes a la práctica de la atención primaria en salud. Aquí habla, por ejemplo, del equipo multidisciplinario. Ustedes no van a trabajar solos, ustedes van a trabajar con un equipo multidisciplinario para realizar sus actividades. Las actividades son propiamente extramurales, o sea, fuera del establecimiento mediante las visitas domiciliarias, y tiene que hacer a través de un enfoque proactivo. Tenemos que ser muy proactivos, decidir y hacer, no solamente quedarnos en un solo lugar sin hacer nada. Tenemos que decidir y hacer cosas en bien de la población de su localidad para dejar algo que sea transmisible durante el año, que no quede ahí, más adelante puede ser mejorado a través de otros profesionales que hagan su servicio. Bueno, acá habla un poco de la metodología, algunas investigaciones que también considero durante este documento. Tenemos que hacer nuestro plan también. Bueno, ese plan y ya eso ya van a saber cómo hacerlo. Durante la adjudicación les van a explicar. Van a recibir, después de la adjudicación, van a recibir una serie de capacitaciones realizadas por el Comité de Salud, donde les van a explicar cuáles son los documentos que tienen que presentar durante su desenvolvimiento en el desarrollo de funciones del salud. Bueno, aquí lo que les decía, ¿no? Básicamente, intervenciones sanitarias y programas en el marco de la promoción y prevención de la salud. Aquí algunas de ellas, para que ustedes sepan.
Estos son los programas que se manejan en un establecimiento de salud del primer nivel de atención, que generalmente es aquí donde se realiza el SERUM, que son, por ejemplo, información que se puede encontrar en la web es de accidentes de tránsito, alimentación y nutrición. Estos son algunas de las actividades que se pueden realizar en diferentes programas o estrategias. Por ejemplo, si hablamos de salud sexual y reproductiva, si hablamos de salud bucal, de tuberculosis, de inmunizaciones, de saneamiento y salud ambiental, daños no transmisibles, enfermedades metaxémicas, entre otros. La ficha familiar. Algo que también necesito, más o menos, que ustedes tengan una idea, ya que hablamos tanto de las actividades preventivo-promocionales, dentro de su quehacer como SERUM van a tener que realizar una ficha familiar. Esta es una hoja, bueno, es un documento que consta de 3 hojas. En el inicio habla sobre la historia del paciente, del usuario, habla sobre datos de la familia, habla de los nombres, edad, dónde vive, cuántos miembros hay, quiénes son de determinada edad, si son niños, adolescentes, joven, adulto mayor. Entonces, eso es la primera cara del documento. Luego de eso pasa a otras partes de la ficha familiar donde van ustedes recabar información de sus antecedentes patológicos, si tienen alguna enfermedad persistente, si tienen todas sus atenciones completas, cómo es su núcleo familiar, entre otras cosas que son consideradas que también durante el seguro les van a facilitar. Es un documento que consta de varias hojitas que ustedes van a tener que desarrollar a cada familia. Es decir, durante sus visitas familiares, ustedes tienen que acudir al domicilio y llenar una ficha familiar por cada familia. Una familia se considera aquella que comparte la misma olla familiar. No que, por ejemplo, a veces en una casa hay varias familias porque son de escasos recursos y viven en una sola casa 3 familias. Pero si ellas tienen sus propias ollas familiares, es decir, no comparten, entonces serían incluidas 3 familias, entonces serían separadas, no serían incluidas, serían 3 hojas llenadas o 3 fichas familiares diferentes. Pero si no, esas 3 familias, suponiendo, comparten la misma olla familiar, ahí sí se considera una misma ficha familiar. Eso también van ustedes a tener una capacitación de eso, pero más o menos para que tengan una idea. Aquí se considera ese sistema sanitario que está de alguna manera interrelacionado. Individuo, familia, comunidad. Este es un esquema sanitario considerado para la ficha familiar. Muy importante que desarrolla el médico, la enfermera, los profesionales que adjudican una plaza segura. Bueno, aquí les hablo un poco de la ficha familiar, lo que ustedes van a llenar. Acá hay inclusive un caso de ficha familiar. Las partes que yo les dije un poquito el resumen, por ejemplo, acá dice datos generales, localización de la vivienda, datos sociodemográficos, nivel económico. Son diferentes actividades, perdón, diferentes puntos que son contemplados dentro de la ficha familiar. Acá hay un ejemplo, este es un ejemplo de la ficha familiar. Aquí está la parte que sigue de la ficha familiar, ciclo vital, ciclo. Ahí existen familias nucleares en expansión. Bueno, este es el segundo ciclo vital. Y según tipo de familia es monoparental. Entonces, esto ustedes tienen que leerlo porque en el momento del registro no van a estar buscando la información y llenando en cada familia. Entonces, ustedes ya lean un poco sobre esta ficha familiar, sus partes, el tipo de familia, para que en el momento de marcar, porque es una hoja para llenar, para marcar, para registrar números, datos, entonces es de fácil desarrollar si conocen sus partes o las partes de esta ficha. Entonces, conozcan todas estas definiciones para que el momento del llenado por cada familia les sea más fácil. Ecomapa, si es que, por ejemplo, Ecomapa se utiliza para describir a los recursos con los que cuenta la familia en un conjunto, es decir, una persona no vive sola, ¿no? Vive con su familia, pero también está rodeada por otros, está por un entorno. Y el entorno está constituido por amistades, la iglesia, la religión, familia que vive en otra casa. Entonces, de repente está cerca de
un centro de salud, una posta, está cerca de la comisaría, tiene contacto con un vaso de leche, con un comedor popular, entonces eso se considera el ecomapa. Después el familiograma, que como dice el mismo nombre, familia. Entonces, familiograma se refiere a un organigrama, pero de la familia, en este caso de la familia a quien visitamos. Ya hemos definido que nuestra familia es nuclear, mamá, papá y un hijo. Entonces, en ese caso, pues tenemos que, de acuerdo a los símbolos, poder ordenarlo. Ya vemos que el hombre es un cuadrado, la mujer es un redondo y al medio, pues vemos que hay si es un hijito, será un cuadrado más pequeño, se unen entre sí y formamos una familia nuclear, que es como un ejemplo. Y así, puede haber variaciones. Aquí inclusive, ajá, aquí vemos diferentes formas de cómo unir esas parejas. Si es una relación estrecha, si tenemos que no es muy estrecha, está interrumpida, de repente está en un proceso de divorcio, distante, conflictiva, entonces cada una tiene una forma de poder graficarla. Aquí habla un poquito de los riesgos a identificar de acuerdo a la etapa de vida. Entonces, eso también tienen que ustedes leerlo. Solamente marcan, en este caso, pues ponen el número. En la primera página se le puso un número a cada miembro, entonces acá, si tiene un problema de que no ha sido vacunado a tiempo este niño, le pondrán el número 3, porque el número 3 es para el niño y ahí podemos identificar este diagnóstico o esta necesidad de salud. Y así, más o menos aquí nos explica todo lo que ustedes necesitan saber acerca de la ficha familiar. Algunas observaciones que considerar. Parece un poco tedioso, pero es muy interesante llenar la ficha familiar. Lo que tienen que ustedes es leerlo con calma y ir empapándose de esta información para que en el momento que ustedes acudir en una plaza de Serú les sea más familiar estos formatos, les sea familiar el formato de ficha familiar, les sea familiar las formas de cómo llenarlas, así como las actividades que ustedes van a relacionar, que van a realizar. Entonces, algo que quiero recalcar antes de concluir con este curso es que, si bien es muy importante conocer las urgencias, como son una crisis convulsiva, un episodio de epilepsia, también algún problema de salud cardíaca, alguna urgencia cardiovascular, que si bien son diagnósticos que necesitan intervenciones, un seguimiento, un monitoreo a nivel de preventivo promocional también, es necesario también tener en cuenta que las actividades CERU son básicamente actividades preventivo-promocionales que va a realizar el profesional. No olviden eso, que si ustedes piensan que van a ir a una institución de salud a dar tratamiento médico, a inocular medicación a través de vías, si bien eso forma parte de un porcentaje de las actividades, pero en mayor porcentaje están consideradas las actividades que ya les mencioné, actividades donde ustedes van a orientar a la población, en donde van a tener una relación estrecha con la comunidad, en donde van a realizar visitas domiciliarias, en donde van a conocer las necesidades de salud de esta población a través de la comunicación directa. Si bien ahora estamos todavía con lo de con los cuidados por la pandemia por COVID-19, las actividades de Serum se están realizando con algunas limitaciones, ¿no? Si bien ya actualmente no se realizan visitas directas justamente por esto de la coyuntura de salud, pues se realizan a través de llamadas telefónicas, se realizan a través de un monitoreo vía virtual, se pueden realizar también en el caso de enfermería, pues a través de las inmunizaciones, seguimiento de inmunizaciones, monitoreo de adultos mayores, que si bien ya eso va a ser proporcionado por nuestras instituciones, nuestra lista de adultos mayores, nuestra lista de niños menores de 5 años, nuestra lista de niños con anemia. Entonces, de acuerdo a eso, el profesional va a poder desenvolverse y realizar sus actividades y organizar su plan de acción, su plan de actividades anual que va a ser presentado hacia el comité correspondiente, porque toda actividad que realice el salud es supervisado y evaluado de manera mensual. Bien, bueno, terminando con la presentación, eso sería todo por el día de hoy y gracias por estar presente.